El año 1917 cambió no solo el porvenir de Rusia, sino el del mundo entero, porque las dos revoluciones que se dieron en aquel año hicieron que la clase trabajadora del resto de los países del mundo vieran en el comunismo la ideología revolucionaria capaz de llevarlos al poder y construir una nueva sociedad. Es lógico que se hable mucho acerca de la Revolución de Octubre de 1917, ya que esta revolución fue la que llevó a los bolcheviques al poder y extendió el poder soviético por todo el territorio ruso. Ahora bien, no se debe olvidar la Revolución de Febrero de 1917, porque esta revolución allanó el camino a la revolución proletaria y sentó las bases materiales para que los comunistas rusos pudieran desplegar su teoría y práctica e ir organizando la revolución. La revolución democrático-burguesa era una misión que Rusia tenía pendiente, y esta se cumplió en febrero de 1917. Pero, ¿cómo comenzó esta revolución? ¿Qué papel jugaron los bolcheviques en la Revolución de Febrero? En este vídeo os voy a hablar de la Revolución de Febrero y mencionaré los sucesos históricos claves que siguieron a esta revolución y crearon el caldo de cultivo perfecto para la Revolución de Octubre. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, comenzamos. La Revolución de Febrero, al igual que todas las revoluciones que se han dado en la historia, obedecen a una lógica y están condicionados por el desarrollo de los acontecimientos tanto nacionales como internacionales. Lenin planteó en su libro La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo que las revoluciones obedecen a una ley fundamental y que éstas se dan cuando los de abajo no quieren y los de arriba no pueden seguir viviendo a la antigua. Solo entonces puede triunfar la revolución. Y a esto sumó la siguiente frase: la revolución es imposible sin una crisis nacional general, por lo que para entender las revoluciones de 1917 y en lo que respecta a este vídeo, la Revolución de Febrero, es necesario analizar los factores nacionales e internacionales que se dieron en aquellos años y la crisis nacional general que se generó en Rusia. El 28 de julio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, pero esta guerra no cogió por sorpresa a los bolcheviques, porque Lenin ya advirtió en el seno de la Segunda Internacional la posibilidad de una guerra total imperialista debido a la necesidad de los estados imperialistas de conquistar nuevos mercados, la anexión de colonias a la que exportar capital y expoliar de ellas materias primas. Desde comienzos del siglo XX ya se veía venir un nuevo reparto colonial, pero los estados imperialistas no podían resolver dicho reparto sin atentar contra sus propios intereses, por lo que se preparó la guerra para realizar un nuevo reparto colonial. En este sentido, la principal contradicción interimperialista se daba entre Reino Unido, Francia y Rusia, y por el otro lado, el Imperio Otomano, Alemania y el Imperio Austrohúngaro. En el caso concreto de Rusia, el Imperio del Zar aspiraba a hacerse con varios territorios turcos para unir el Mar Negro con el Mediterráneo, y la región de Galicia, que por aquellos años pertenecía a los austrohúngaros. Los estados imperialistas escondieron el carácter imperialista de la guerra para presentarse ante su pueblo como los agredidos por los extranjeros. Esta trampa se hizo en aras de conciliar las clases partiendo de la defensa de la patria y para que los trabajadores marcharan al frente precisamente a defender la patria burguesa de los invasores. Los oportunistas de la Segunda Internacional ayudaron enormemente a los imperialistas difundiendo la consigna de la defensa de la patria y votando de manera vergonzosa a favor de los créditos de guerra. La guerra fue preparada por los imperialistas y combatida por la clase trabajadora, pero los imperialistas se encontraron con un escollo que eran los internacionalistas de la Segunda Internacional liderados por Lenin, que lanzó la consigna de guerra a la guerra imperialista en aras de convertir la guerra imperialista en guerra civil revolucionaria y que los proletarios tomaran el poder en sus respectivos países aprovechando la crisis mundial creada por la guerra. De este modo, la Segunda Internacional oficializó su bancarrota con la división de la Internacional. Por un lado, con los socialdemócratas que se convirtieron en socialchauvinistas apoyando la idea de la defensa de la patria, que a la sazón era la defensa de la burguesía nacional, y, por otro lado, los internacionalistas liderados por los bolcheviques que abogaron por aprovechar la guerra imperialista para tomar el poder. El país donde se dieron las revoluciones más importantes y en el que triunfaron fue en Rusia, pero esto no es ninguna casualidad, porque Rusia cumplía con unos requisitos que permitían a la clase trabajadora rusa tomar el poder. Lenin aclaró que desde el principio del siglo XX, Rusia pasó a ser el centro del movimiento revolucionario mundial, a la vez que era el eslabón más débil en la cadena
cadena de estados imperialistas. Allí, la lucha de clases se agudizó enormemente, generando las condiciones objetivas y subjetivas para la revolución. Recordad que en 1905 se dio la primera revolución rusa de la que nacieron los soviets. De 1911 a 1917 hubo distintas huelgas y manifestaciones políticas que demostraron la fuerza del movimiento obrero revolucionario ruso. Siendo más concreto, en 1911 hubo una huelga en la que participaron 105.000 obreros. En 1912, más de 1 millón de obreros secundaron la huelga. En el primer semestre de 1914, 1.337.000 obreros se pusieron en huelga y en el primer mes de 1917, 270.000. Estos datos demuestran que los obreros rusos y parte de la burguesía liberal republicana no quería seguir viviendo bajo el zarismo y que se tenía que abrir un nuevo periodo en el país. A todo esto se debe sumar las características del capitalismo ruso, que son las siguientes. Rusia tenía una dependencia enorme para con los estados imperialistas de la Triple Entente y concretamente con Reino Unido y Francia. Para que os hagáis una idea, la mayoría de la industria rusa de aquellos años estaban en manos de la burguesía anglo-francesa y los empréstitos pedidos por el zar a estos países hizo que Rusia se convirtiera en un país tributario de estas potencias imperialistas. El zarismo se apoyaba fuertemente en los terratenientes y junto a la burguesía afín al zar dominaban las pseudoinstituciones rusas. Entre los años 1914-1917, Rusia tuvo 4 presidentes, 6 ministros del interior y 4 ministros de guerra. La inflación y los gastos de guerra afectaban la economía nacional rusa, de modo que el zarismo esperaba que la guerra mejorase la situación del país, apoderándose de nuevos mercados y ya de paso aplastando el movimiento revolucionario en el interior del país. Pero los zaristas se equivocaron de cabo a rabo porque la guerra agudizó enormemente las contradicciones dentro de Rusia y el zarismo se convirtió en un estorbo incluso para la burguesía republicana rusa. Los bolcheviques entendían que todo país debe realizar la revolución atendiendo a sus particularidades nacionales y redactaron un ideario revolucionario que recogía un programa mínimo que buscaba el derrocamiento del zarismo como parte de la revolución democrático-burguesa y el programa máximo en el que entraba desencadenar la revolución proletaria. A principios de 1917, Rusia debía cumplir con sus particularidades nacionales y la revolución democrático-burguesa era la clase de revolución que debía darse antes de la proletaria. Los bolcheviques, convencidos de que las condiciones objetivas estaban consolidadas y que había que consolidar las condiciones subjetivas, ofrecieron conferencias, discursos y agitaciones en los patios de las fábricas, en los campos e incluso en los cuarteles de los frentes donde se encontraban los soldados. La labor práctica a pie de calle fue combinada con la labor de agitación en el Parlamento, o sea, en la Duma, y los diputados bolcheviques explicaron su postura y aprovecharon la tribuna parlamentaria para denunciar el carácter imperialista de la guerra. En noviembre de 1914, los bolcheviques organizaron una conferencia para concienciar al pueblo trabajador, pero la policía no tardó ni 3 días en detener a los miembros de la conferencia y mandarlos a Siberia. De 1914 a 1917, los bolcheviques continuaron trabajando para organizar a la clase trabajadora y concienciar a las masas trabajadoras de que el lema «La guerra de todo el pueblo contra los invasores» era un fraude que beneficiaba únicamente al zar, a la burguesía y a los terratenientes rusos. Llegó el año 1917 y el imperio ruso empezó a mostrar síntomas de debilidad en la guerra, ya que los alemanes se hicieron con Polonia y llegaron al Báltico amenazando Rusia. Pero también en el interior del país había malestar, porque se paralizaron decenas de fábricas y muchas tierras de cultivo fueron abandonadas por la necesidad de aportar más carne a la trituradora de la guerra. El descontento hacia el zar fue tal que incluso la burguesía liberal pretendió dar un golpe palaciego para dar el poder al duque Miguel Romanov, afín a la burguesía rusa, y ya de paso aplacar el descontento que era el motor de la revolución. Tal y como escribió Stalin en la historia del Partido Comunista Bolchevique de toda la Unión, en los meses de enero y febrero de 1917, la catástrofe del abastecimiento de las materias primas y los combustibles llegó a su punto culminante y a su máxima agudización. El aprovisionamiento de Petrogrado y de Moscú cesó casi en absoluto. Comenzaron a cerrarse una fábrica tras otra. El cierre de fábricas vino a acentuar el paro forzoso. La situación hacíase verdaderamente insoportable para los obreros. Masas cada vez más extensas del pueblo iban convenciéndose de que no había más que un camino para salir de aquella situación insostenible: el derrocamiento de la autocracia zarista. El zarismo estaba atravesando claramente una crisis mortal. La burguesía barajaba la idea de
de organizar un golpe contra el zar Nicolás II y subir al trono a Miguel Romanov, pero el pueblo trabajador tenía otra idea en mente: organizar la revolución, y así fue. En enero de 1917 hubo varias manifestaciones políticas y huelgas obreras importantes en Petrogrado, Moscú, Bakú y en Nizhny Novgorod, lo que dejaba entrever que el año 1917 venía calentito. El 18 de febrero de 1917, tener en cuenta que estas fechas son las del calendario juliano que tenían los rusos, los obreros de la fábrica Putilov se pusieron en huelga y el 22 de febrero les siguieron 90.000 obreros de 58 empresas de la ciudad. El 23 de febrero de 1917, que hoy sería el 8 de marzo, 7.000 obreras del textil de Petrogrado celebraron una manifestación por el Día de la Mujer Trabajadora y fueron reuniendo a más trabajadores de la ciudad. Para las 10 de la mañana ya eran 27.000 manifestantes y para la tarde alrededor de 90.000. Rápidamente, las manifestaciones de las mujeres de Petrogrado se convirtieron en una huelga política que tenía las siguientes reivindicaciones: la abdicación del zar, la salida de Rusia de la Gran Guerra y la mejora de las condiciones de la clase trabajadora de toda Rusia. Las huelgas y las manifestaciones no terminaron el 23 de febrero, porque se extendieron por varios días más. El 24 de febrero, 9 de marzo en nuestro calendario, 214.000 obreros se unieron a la huelga. El 25 de febrero, 10 de marzo en nuestro calendario, la huelga adquirió un carácter plenamente político y la producción fue paralizada en Petrogrado. Ese mismo día, el zar ordenó al general Yabalov que detuviera las protestas inmediatamente, pero este hecho no hizo otra cosa que enfurecer aún más a las masas populares y trabajadoras. El 26 de febrero, 11 de marzo en nuestro calendario, se intentó transformar la huelga política en insurrección armada y se extendieron los enfrentamientos contra la policía y las tropas del zar. Aquel día, los guardias del zar perpetraron otra matanza en la plaza de Smanskaya. Este hecho cercioró a los soldados rusos de que el zarismo lo único que pretendía era mantenerse en el poder y continuar con la guerra, de modo que la cuarta compañía del batallón de reserva del regimiento Pavlovsk defendió a los huelguistas de la represión zarista. Ese mismo día, el Comité Central del Partido Bolchevique, liderado por Molotov, instó a los huelguistas a seguir con la insurrección armada para derrocar el zarismo y constituir un gobierno provisional revolucionario. El 27 de febrero, 12 de marzo en nuestro calendario, las tropas de soldados apostadas en Petrogrado se negaron a disparar contra los manifestantes y un total de 67.000 soldados se pasaron al bando de los huelguistas. La situación fue aprovechada por los revolucionarios para detener a los ministros y políticos leales al zar y sacar de las cárceles a los presos políticos. A su vez, la clase trabajadora volvió a reorganizar el Soviet de Petrogrado y ese mismo día los obreros y los soldados eligieron a sus diputados al Soviet de Petrogrado. Huelga decir que en los días de la Revolución de Febrero, los bolcheviques trabajaron para liderar a las masas trabajadoras y presentarse ante ellas como su vanguardia, pero los socialrevolucionarios y los mencheviques trabajaron en el interior de los soviets para constar de una mayoría. El arribismo practicado por estos partidos hizo que la dirección del Soviet de Petrogrado quedara bajo su control y se negaron a asumir la responsabilidad histórica de tomar el poder en el país. La revolución democrático-burguesa en Rusia se estaba materializando con el combate contra el zarismo y Nicolás II tenía los días contados, pero para Lenin y los bolcheviques era imposible crear una muralla china entre la revolución democrático-burguesa y la revolución proletaria, ya que una debía suceder a la otra. No obstante, los jefes del Soviet de Petrogrado rápidamente quisieron volver a la normalidad política y organizar la vida social de la nueva Rusia republicana. Para ello, los políticos de la Duma del Estado zarista crearon el Comité Provisional de la Duma del Estado. El 2 de marzo, 15 de marzo en nuestro calendario, los representantes de este comité exigieron la abdicación del zar y este acabó abdicando, oficializando el fin del zarismo en Rusia. Sin embargo, el poder de la burguesía no terminó con la abdicación del zar. Al contrario, la proclamación de la Rusia republicana, capitalista y democrático-burguesa no era más que el envoltorio idóneo para la burguesía y los terratenientes rusos para seguir dominando a la clase trabajadora. Este comité realizó todas estas tretas políticas con la aprobación de los líderes del Soviet de Petrogrado, que abandonaron toda intención de tomar el poder. Con la abdicación del zar fue necesario constituir un nuevo gobierno y el Comité Provisional de la Duma de Estado formó el gobierno provisional, pero este gobierno provisional no era revolucionario, sino que estaba compuesto por elementos leales a la burguesía y a los terratenientes de Rusia. Echemos una ojeada al historial de los políticos del primer gobierno. Guchkov, ministro de Guerra y de la Marina, era un capitalista que aplaudió la represión ejercida
ejercida por el zarismo en la revolución de 1905. Liuf, jefe de gobierno que pertenecía a la clase de los terratenientes y era partidario de aprobar medidas radicales y severas para aplacar el movimiento revolucionario. Konovalov, ministro de Comercio e Industria, que era fabricante textil, que abogó por una política de puño de hierro contra los revolucionarios. Y Tereshchenko, ministro de Hacienda, latifundista e importante fabricante de azúcar, que era partidario de continuar con la guerra imperialista. Como se puede apreciar, el nuevo gobierno provisional ruso no era más que un gobierno burgués y terrateniente, pero al lado de este gobierno reaccionario estaba el poder soviético que organizaba y concienciaba a las masas trabajadoras. En Rusia se instauró una dualidad de poderes. El nuevo gobierno republicano ejercía el poder de jure, pero de facto lo hacían los soviets. Lo único es que la dirección de los soviets importantes en febrero de 1917 estaba bajo control de los socialrevolucionarios y de los mencheviques. Los bolcheviques asumieron la misión de ganar notoriedad en los soviets y explicar a la clase trabajadora el carácter imperialista de la guerra, la traición cometida por la dirección socialrevolucionaria menchevique y la necesidad de continuar con la profundización de la revolución, transformando la revolución democrático-burguesa en revolución socialista. Con el paso de los días, el gobierno provisional demostró que era incapaz de cumplir con las medidas políticas, económicas y sociales que había prometido. Rusia siguió en la Primera Guerra Mundial. No se puso en práctica la requisa de pan a los terratenientes para acabar con el hambre, e incumplieron la promesa de implantar la reforma agraria tan defendida por los socialrevolucionarios, ya que tampoco entregaron la tierra a los campesinos. Aunque la labor de zapa contrarrevolucionaria del gobierno provisional hizo que muchos obreros y campesinos se pasaran al lado de los bolcheviques, en aquellos días aparecieron nuevas teorías como el defensismo revolucionario preconizado por el menchevique Irakli Tsereteli. Según Tsereteli, la consigna de la defensa de la patria era aceptable para una Rusia republicana porque suponía un avance para la clase trabajadora de Rusia y se debía profundizar en la extensión de la revolución democrático-burguesa. Para ello, era necesario mantener el frente contra los alemanes y conseguir una paz sin anexiones ni indemnizaciones. Estas nuevas ideas no fueron más que excusas baratas para seguir en la guerra imperialista y evitar la revolución proletaria. Lo que es indudable es que el nuevo gobierno republicano ruso estuvo obligado a otorgar libertades políticas y civiles a la ciudadanía, y estas fueron aprovechadas por los bolcheviques para salir de la clandestinidad y desplegar masivamente su agitación y propaganda. Durante esos días comenzaron a llegar exiliados de distintos lugares de Rusia. Por ejemplo, Stalin llegó en aquellos días a Petrogrado. Pero para la verdadera organización de la revolución proletaria hacía falta la llegada del líder bolchevique, Lenin. Lenin llegó la noche del 3 de abril, 16 de abril en nuestro calendario, y nada más llegar, decenas de rusos le recibieron calurosamente en la estación de Finlandia. El regreso de Lenin supuso un punto de inflexión en el desarrollo de la revolución en Rusia. Al día siguiente de regresar, presentó en el Palacio Tauride una tesis para encauzar la revolución y transformar la revolución democrático-burguesa en revolución socialista. Esas tesis fueron las tesis de abril. En estas tesis quedaron recogidas las siguientes ideas. La Primera Guerra Mundial era una guerra imperialista. La revolución democrático-burguesa había llevado a la burguesía al poder y había que transformarla en revolución socialista. Confiscación de la tierra a los latifundistas, nacionalización de la banca y todo el poder para los soviets. El trabajo de los bolcheviques, que ya tenían a Lenin trabajando in situ, hizo que la clase trabajadora fuera tomando conciencia y al gobierno provisional le costaba cada vez más encubrir su farsa burguesa. Cabe destacar que las tesis de abril fue acatada por la mayoría del partido, exceptuando Kamenev, Rykov y Vyatakov. Curiosamente, elementos arribistas que años después se les caería la careta dentro del partido. El lema más importante de Lenin fue el de todo el poder para los soviets, ya que los soviets habían creado una dualidad de poderes en el interior de Rusia y se mostraban como los gérmenes del futuro Estado soviético. No obstante, ciertos soviets, como el de Petrogrado, estaban bajo control de los socialrevolucionarios y de los mencheviques, de modo que los bolcheviques debían trabajar adecuadamente para ganarse la confianza de los soviets y constar de las herramientas organizativas para llevar al proletariado al poder. El mismo mes que Lenin presentó sus tesis, el gobierno provisional demostró su carácter belicista e imperialista al acordar que Rusia seguiría dentro de la Primera Guerra Mundial y que cumpliría con sus acuerdos con la Triple Entente. La decisión del gobierno provisional quedó reflejada en la nota Miliukov, y cuando se filtró la nota, 100.000 manifestantes se echaron a las calles gritando no a la guerra y todo el poder para los soviets. Este hecho obligó a la burguesía
burguesía rusa a remodelar el gobierno provisional y permitió la formación de un gobierno de coalición en el que entraron mencheviques como Skobelev, Chereteli y socialrevolucionarios como Chernov y Kerensky. A finales de abril, los bolcheviques celebraron la séptima conferencia del partido, en el que las tesis de abril de Lenin se convirtieron en la guía a seguir por el partido. Lenin instó que era necesario acabar con la dualidad de poderes en Rusia, lo que significaba que se debía ganar la confianza dentro de los soviets y erigirlos como el verdadero poder de Rusia, desplazando de una vez a los contrarrevolucionarios y traidores del gobierno provisional. A su vez, Lenin calificó el gobierno provisional como el órgano de dominación de los terratenientes y de la burguesía, y había que demostrar a la clase trabajadora de que el gobierno no tenía ninguna intención de mejorar la situación del país. Además, en dicha conferencia se discutió el programa agrario, en el que apostaron por la confiscación de las tierras de los terratenientes y la nacionalización de la tierra. También se discutió el problema nacional, que fue liderado por Stalin, y se propuso apoyar los movimientos de liberación nacional y apostar por el derecho de autodeterminación de las naciones. De la conferencia de abril salió una guía para la acción, y los bolcheviques se dedicaron en los meses ulteriores a ponerla en marcha. De este modo, los bolcheviques trabajaron en los soviets, en los comités de empresa y agrarios y en los sindicatos para ganarse la confianza de las masas trabajadoras y presentarse ante ellas como la verdadera vanguardia del proletariado. El 3 de junio, 16 de junio en nuestro calendario, se celebró la primera conferencia de los soviets de toda Rusia, y en él los bolcheviques se esforzaron para marginar a los elementos oportunistas de los soviets y explicaron al resto de los delegados obreros la línea revolucionaria bolchevique. Las masas trabajadoras iban entendiendo que los mencheviques y los socialrevolucionarios presentes en los soviets huían de la idea de organizar una revolución proletaria en Rusia y decidieron organizar una manifestación para exigir ciertas demandas que convergían plenamente con la línea bolchevique que acabo de mencionar. La gran manifestación del 18 de junio, 1 de julio en nuestro calendario, estuvo influida por las demandas de los bolcheviques y 400.000 manifestantes marcharon bajo los estandartes y lemas del partido bolchevique. Esto significaba que en la práctica los mencheviques y los socialrevolucionarios estaban siendo desplazados de las masas trabajadoras. Para contrarrestar las acciones de los trabajadores, el gobierno provisional, apoyado por la dirección de la conferencia de los soviets, lanzaron una ofensiva en el frente con el que esperaban cosechar buenos resultados y contentar a la población. Pero la ofensiva fue un desastre y acabó por demostrar el carácter belicista del gobierno provisional y de la dirección de los soviets. El 3 de julio, 16 de julio en nuestro calendario, se organizaron manifestaciones espontáneas para protestar en contra de la guerra y de las duras derrotas que estaba cosechando el ejército ruso en el frente. Las manifestaciones se organizaron espontáneamente y la rabia del pueblo trabajador se orientó a la toma de poder. Los bolcheviques analizaron la situación y pensaron que aún no estaban consolidadas las condiciones objetivas para la insurrección armada, pero al no poder contener la manifestación, decidieron participar en ella y liderarla. Los manifestantes que participaron en las jornadas de julio exigieron al Soviet de Petrogrado y al Comité Ejecutivo Central de los Soviets que tomaran el poder. En aquellas jornadas, el gobierno provisional y sus lacayos que estaban presentes en la dirección de los soviets decidieron sofocar las manifestaciones mandando a la policía y a los soldados, causando 56 muertos y 650 heridos. En aquellas jornadas, el gobierno provisional demostró ante el pueblo trabajador su carácter contrarrevolucionario y los bolcheviques ganaron notoriedad. Después de las jornadas de julio, comenzó un periodo de reacción en el que la clase gobernante se concentró en organizar una persecución política contra los bolcheviques. Ilegalizaron el periódico Pravda, destrozaron la redacción, asesinaron a un joven obrero llamado Voinov por vender el periódico Pravda, desmantelaron los guardias rojos. Los soldados que simpatizaban con los bolcheviques fueron movilizados a otros lugares del país. Se dio la orden de detener a Lenin y se detuvo a un gran número de militantes bolcheviques que fueron considerados como traidores a la patria. El partido bolchevique decidió cambiar de táctica y pasaron a la clandestinidad para organizar la insurrección armada y acabar de una vez con la farsa burguesa y contrarrevolucionaria del gobierno provisional. La nueva situación en la que se encontraba el partido bolchevique exigía un nuevo congreso, por lo que se organizó el sexto congreso del partido, que se organizó clandestinamente y fue dirigido por Stalin, Yakov Sveldrov, Molotov y Ordzhonikidze. En el sexto congreso se analizó la nueva situación de Rusia y se debatió el cambio de rumbo del partido bolchevique. A grosso modo, Stalin aclaró que la posibilidad de un desarrollo pacífico de la revolución ha desaparecido. Solo cabe una solución: derrocar el gobierno provisional y tomar el poder por la fuerza.
fuerza, y solo el proletariado, aliado con los campesinos pobres, puede tomar el poder por la fuerza. Quiero destacar que en este congreso, Stalin rechazó la idea de que los militantes que estaban siendo perseguidos como Lenin, Trotsky, Kamenev o Rykov se entregaran a las autoridades para solucionar su situación, porque esa acción, lejos de resolver su situación, lo que haría sería reprimirlos y encarcelarlos. Y también en ese mismo congreso, el partido aceptó la entrada de los Mezrayonchi o el Comité Interdistrito liderado por Trotsky. El sexto congreso del partido emitió una resolución que fue difundida entre las masas trabajadoras de Rusia y decía lo siguiente: preparaos para nuevas batallas, camaradas de lucha, permaneced firmes, valientes y serenos, sin dejaros llevar por las provocaciones, acumulando fuerzas y formando vuestras columnas de combate, agrupaos bajo la bandera del partido, proletarios y soldados, formad bajo nuestra bandera, oprimidos del campo. Todo estaba dispuesto para organizar la insurrección armada y transformar la revolución democrático-burguesa en revolución proletaria. Pero los sucesos que vinieron después de la celebración del sexto congreso lo dejaré para el vídeo de la próxima semana, en el que trataré la revolución de octubre. La revolución democrático-burguesa de febrero fue sumamente importante porque forzó la abdicación del zar e hizo que los soviets volvieran a aparecer en Rusia. Sin embargo, el carácter burgués de la revolución limitó las aspiraciones de la clase trabajadora de toda Rusia, y el nuevo gobierno provisional que salió de la revolución de febrero mantuvo muchas de las políticas del zarismo. Los bolcheviques insistieron en convertir la revolución democrático-burguesa en revolución proletaria, y con el trabajo que hicieron durante 8 meses lo consiguieron, cambiando el futuro de toda la clase trabajadora del mundo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo sobre la revolución de octubre y la guerra civil rusa? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donar dinero y ayudar al canal para que siga adelante y nos cunda seguir subiendo contenido a las redes sociales. También tenéis los enlaces para comprar nuestros documentos que están a la venta en Gumroad. Pasaros por el blog de entrevistas, donde tenemos entrevistas muy interesantes, y seguirme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, donde subimos nuevo contenido a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!